Hola, muy buenas tardes, feliz sábado. Estamos contentos de conectarnos nuevamente con ustedes. Estamos celebrando también Semana Santa y quiero darle la bienvenida al pastor Joel Barrios. Hace 2 semanas que no tenemos el capítulo de Entre Nos, así que estamos muy contentos de volver a reencontrarnos. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karen? Feliz sábado. Un gusto poder estar contigo y poder estar nuevamente con toda la audiencia que sigue esta sesión que es un poco intermitente, pero que siempre nos encontramos y da alegría porque siempre tenemos reservadas muchas sorpresas. Así es, pastor. Vamos a leer varios comentarios, también vamos a compartir lindos testimonios que nos han llegado al correo electrónico, pero vamos a absolver también algunas consultas que nos han llegado a través de YouTube, a través de Facebook y a través del correo electrónico. ¿Empezamos con una oración, pastor? ¿Cómo no? Vamos a orar. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí. Te pedimos que nos bendigas. Estamos por entrar a un día santo y te pedimos que tú prepares nuestro espíritu para poder recibir todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos aquí una pregunta que nos llegó a través de YouTube y me parece muy importante responderla. Dice lo siguiente: Pastor, ¿qué puedo hacer? Ya pertenezco a una institución desde mi nacimiento, soy cristiana desde nacimiento, pero mi pregunta es, ¿cómo hago para sentirme realmente parte de este movimiento, tal cual lo estoy aprendiendo ahora? ¿Cómo me doy cuenta si estoy en el camino correcto? Nos preguntan a través de las redes sociales. Muy bien, los movimientos tienen una particularidad. ¿Cuáles son los movimientos? O sea, ¿cuál es la particularidad? Es que los movimientos no tienen límites, no tienen muros. O sea, ¿qué es lo que une a un movimiento? Lo que une a un movimiento son los principios. Las personas, por ejemplo, que siguen los mismos principios, no importa dónde estén, están unidas con otras personas que están quizás en diferentes lugares y que siguen los mismos principios. Entonces, lo que uno tiene que tratar cuando es parte de un movimiento, tiene que tratar de, si adquirió principios que le renovaron la vida, tiene que tratar de compartir esos principios con las personas que tiene alrededor. Entonces, en la medida que uno va compartiendo con las personas que tiene alrededor, uno va generando movimiento en el lugar donde está y a la vez está conectado con la gente de otros lugares que tienen los mismos principios. Cuando me refiero a principios no me estoy refiriendo a doctrina, sino el principio del movimiento que está surgiendo. Hay dos principios fundamentales. Uno es aceptar a Cristo como Salvador y vivir para imitarlo. O sea, lo principal en este movimiento es que nos parezcamos a Cristo y dejar que Cristo viva en nosotros. Eso es lo principal. Y segundo, es preparar camino para la segunda venida de Cristo. Entonces, si yo estoy viviendo eso y yo le empiezo a pedir a Dios, Dios, dame la oportunidad de contagiar a otras personas que están alrededor mío con estos principios. Estoy seguro, segurísimo de que Dios te va a cruzar con alguien que agarre estos principios, que abrace estos principios y que haga movimiento contigo ahí en el lugar donde estás. Y por eso, ¿cómo te puedes sentir parte? Es tratando de contagiar estos principios a las personas que tienes alrededor. Ora pidiendo a Dios que te cruce con gente que tiene estos principios que está alrededor tuyo. Y nosotros estamos unidos a ti, que no sé dónde estás, o a vos donde estés, estamos unidos desde aquí. Y cada uno va haciendo movimiento en el lugar donde está. Esto me parece muy importante, pastor, porque a veces pensamos que la iglesia es la que tiene que organizar todos los eventos o que la iglesia tiene que organizar todas las actividades, cuando es tan fácil empezar quizás una célula, un grupo pequeño, un grupo de apoyo, un grupo en donde quizás nos contamos cómo nos fue en la semana y por ahí poco a poco vamos orando juntos, abriendo la palabra del Señor y de esa manera vamos construyendo vínculos que tarde o temprano van a florecer y nos vamos a beneficiar todos. Y me parece que esa es la buena idea que nosotros podríamos tener para comenzar a hacer en momentos de pandemia, que estamos bastante encerrados. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que es muy importante es que tu casa puede transformarse en tu iglesia y ahí puedes plantar una iglesia. No se necesita ningún templo. Eso de los templos es algo nuevo, digamos. No nació así la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nació en las casas. Entonces, suponte que tú estás solo o sola en el lugar donde estás y te sientes que nadie comparte estos principios. Bueno, comienza a orar y comienza a invitar a tus amigos a estudiar la Biblia en tu casa y a orar juntos. Y comiencen a orar porque Dios los una con otras personas. Y estoy seguro, eso yo pongo las manos en el fuego, de que Dios los va a cruzar con personas porque Dios siempre quiere que crezcamos. Simplemente lo que está buscando es gente dispuesta. Y cuando hay gente dispuesta, Dios nos cruza con la gente que necesita escuchar este mensaje.
Y por eso ahora hay muchos recursos también que podemos estar unidos a la distancia, podemos tener material de estudio de la Biblia a la distancia, o sea, no necesitamos ni pastores ni predicadores, cada uno puede transformarse en un pastor, pero a la vez tenemos la ayuda de todos los recursos que se están generando en muchos lados para poder estudiar la Biblia y poder entonces así tener el poder de la palabra. Así es, pastor, me encanta esa idea. Tenemos también una pregunta muy compleja en realidad, porque aquí nos dice lo siguiente: llevo años dentro de la iglesia, pero mientras más indago en las escrituras y más indago en los evangelios y en la vida de Jesús, me doy cuenta que no entiendo nada. Me he confundido porque todo lo que veo de Jesús se contradice con muchas incluso de sus parábolas. ¿Qué metodología tiene Jesús a la hora de enseñar que parece que fuera irónico o sarcástico? ¿Esto es así? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta. Quizás vos, Karen, quizás me la ayudás a aclarar, pero yo creo que es natural cuando vamos conociendo a Cristo, que Cristo desafíe todos nuestros preconceptos, todas las cosas las tradiciones que nosotros tenemos. Entonces, eso es parte del proceso natural que pasamos todos. Es más, no va a llegar nunca un momento que digamos, la tengo súper clara y todo me hace sentido. No, siempre una nueva revelación de Cristo va a desafiar lo que yo tenía antes. Eso no quiere decir que va a cambiar fundamentos que yo tenía antes. En un principio puede ser que sí, pero después yo voy construyendo sobre Cristo y Cristo siempre para construir algo tiene que derribar algo que aprendimos mal. Y cuando Él derriba algo que aprendimos mal, eso produce un poco de confusión, produce un poco de ansiedad porque nos quita algo para darnos algo. Entonces, ese es un proceso lógico. Sí, las enseñanzas de Cristo son a veces, son contraculturales, desafían nuestra cosmovisión, producen crisis las enseñanzas de Cristo. Cristo es provocativo muchas veces, pero bueno, eso es parte del Evangelio y justamente ese es el camino y tenemos que estar acostumbrados a que eso suceda, a que Cristo continuamente rompa nuestras tradicionales maneras de pensar y justamente eso se llama arrepentimiento, que se llama arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de visión de las cosas, cambio de rumbo, pero más tiene que ver con la mente, cambio de cómo vemos las cosas. Sí, es interesante esta pregunta que nos hacen porque tiene que ver con la metodología de Cristo, de cómo Cristo enseñaba y cómo Él respondía también a preguntas que podían ser muy difíciles. Yo recuerdo justo el día de hoy, leí ese capítulo en donde Jesús está hablando con los fariseos, donde viene uno de los más altos cargos de los fariseos y le quiere hacer pisar el palito y le pregunta a Jesús: ¿cuál dirías tú que es el mandamiento más grande, ¿no? Para ver si de esa manera Jesús priorizaba uno de los mandamientos y se contradecía en algún punto. Y Jesús lo que hace, en vez de responder a la pregunta puntual, lo que hace es reducir los mandamientos a dos principios básicos. Mientras que nosotros le preguntamos a Jesús, a veces Él nos responde Z. Y es que nosotros como seres humanos a veces no sabemos hacer las preguntas correctas. Y creo yo que por eso es que sentimos que a veces la metodología de Jesús o su forma de enseñarnos es complicada, pero en realidad es que nosotros tenemos que acostumbrarnos también a esa nueva dinámica. Hay algo que Jesús nunca nos daba, nunca le dio a los discípulos todo comidito, como para que los discípulos no tengan que pensar. No, Dios siempre y Jesús siempre nos hace pensar. Él quiere que nosotros descubramos la verdad. Él es la verdad, pero Él transmite sus enseñanzas muchas veces, como recién decíamos, en parábolas, en símbolos. A veces uno le hace una pregunta y Él contesta con otra pregunta, cosa que nosotros utilicemos nuestra capacidad de pensar, porque es a través de el Espíritu Santo en nuestra mente que nosotros vamos a captar sus enseñanzas. Ahora, pastor, me parece interesante, aprovechando esta pregunta, que nosotros en la relación con Jesús no necesariamente tenemos que entender todo para estar bien con Cristo. A veces uno dice, no, yo quiero conocer más a Jesús, pero me confunde esta parábola, me confunde el Antiguo Testamento, me confunde la forma en cómo reaccionó tal apóstol o el mismo Jesús. Y nosotros esperamos tener todas las respuestas para recién confiar y tener una relación. Pero quizás lo que tendríamos que hacer es entender que Dios es Dios y que no lo vamos a entender con nuestra lógica humana y tenemos que confiar a pesar de y tener una relación estrecha a pesar de. Claro, lo que pasa es que primero es la relación, después viene el conocimiento argumentativo, si podríamos decir, o filosófico. Nosotros muchas veces pensamos que con el conocimiento filosófico, entonces eso nos va a motivar para tener una relación. No, primero viene la relación, después viene el conocimiento filosófico. Cuando yo tengo una relación,
no tengo todas las respuestas. Cuando yo era bebé, por ejemplo, yo ni sabía cómo se llamaba mi mamá, pero yo me relacionaba con ella y a medida que yo crecía, o que todos crecíamos, todos fuimos bebés, a medida que todos crecíamos, íbamos aprendiendo ciertas cosas. Íbamos aprendiendo el nombre de nuestra madre, el nombre de nuestro padre, íbamos aprendiendo un montón de cosas, pero lo que sostenía eso era la relación. En la medida que yo conozca más cosas de mi mamá o de mi papá, no hacían que yo me relacione más con él. Sí, posiblemente el conocimiento hacía que yo profundice más o me daba más nociones de la realidad, pero era la relación lo que importaba. Y por eso la relación no tiene que ver tanto con argumentos, sino que tiene que ver más con diálogo, tiene que ver con abrir nuestro corazón a Dios, tiene que ver con estar dispuesto a abrir nuestra mente a las providencias que Dios nos muestra cada día. Y eso hace crecer la relación. Después viene la parte filosófica, que es importante, sin duda que es muy importante, pero no... La parte filosófica está sustentada en la parte relacional, y la parte filosófica siempre vamos a tener algo que no entendamos, nunca vamos a tener todas las respuestas, siempre va a haber un horizonte nuevo para descubrir. Lo importante es que sí, lo que Dios nos pide y que nos asegura que en la parte filosófica, si podríamos decirle así, siempre vamos a estar creciendo. Me encanta esa palabra, crecimiento. Nunca nos quedamos en el mismo peldaño. Siempre estamos yendo un poquito más arriba en nuestra relación con el Señor. Y también quiero compartir con ustedes un testimonio muy lindo que nos llegó al correo. Dice: buenas tardes, Karen y Pastor Joel Barrios. Mi motivo por el cual les escribo es para agradecerle a la iglesia Forest City. Mi vida ha tenido un cambio de 180 grados desde que empecé a escuchar al Pastor Joel Barrios en la iglesia Forest City. Esto ocurrió en septiembre del año 2020. Desde entonces soy cristiana, pero los 33 años que tenía de estar en la iglesia no fui otra cosa que farisea. Gracias, mi vida cambió gracias a la obra y el poder del Espíritu Santo a través de ustedes. Tengo una pregunta: ¿cómo hacer o ser para que mis dos hijos de 23 y 22 años vuelvan a interesarse en Cristo Jesús? Gracias y un abrazo. Esto es lo lindo que nos ha llegado a través del correo electrónico. Qué lindo testimonio. Realmente ese es el poder de Dios, el poder de la palabra, el poder de Cristo. Pero ¿cómo hacer para que tus hijos se interesen nuevamente en Cristo Jesús? Esta es mi manera de pensar. Creo que tus hijos nunca conocieron a Cristo Jesús. Entonces no es cómo hacer para que ellos se interesen nuevamente en Cristo Jesús, sino cómo hacer para que ellos descubran al Jesús verdadero. Ahí está la cosa. Y la manera en cómo ellos van a descubrir al Jesús verdadero es que si tú lo descubriste, es que tú dejes que Jesús se refleje en ti, que Jesús se manifieste en ti. Ellos van a notar la diferencia. No va a ser de un día para el otro, pero lo van a notar. Tu nuevo enfoque de la religión, que ya no está basado en lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, sino que está basado en conocer a Dios a través de Jesús. Si tú comienzas ahora a cambiar el testimonio que le dabas a ellos, centrado en qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, centrarte más en cuál es la correcta visión de Dios que se manifiesta a través de Jesús, yo estoy seguro que tus hijos van a sentirse afectados, porque la Biblia dice, Jesús mismo lo dijo: cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cuando nosotros levantamos al Jesús verdadero, atraemos. El Jesús verdadero atrae, nosotros no atraemos a nadie, pero Jesús sí atrae. Y entonces cuando nosotros mostramos al verdadero Dios que es manifestado en Jesús, eso tiene una atracción muy grande para toda la gente y especialmente para los jóvenes. Entonces, no te desanimes, sigue conociendo a Jesús, pídele a Jesús que te dé la oportunidad de que Él se manifieste en ti, y vas a ver que tus hijos van a empezar a ser afectados por tu testimonio. Amén. Y de hecho, uno de los testimonios que pudimos grabar hace muy poco y que está también en nuestro canal de YouTube es la historia de estos dos jóvenes de Chile que contaban que en medio del sufrimiento por perder a su papá, ellos se comenzaron a rendir al Señor, y su mamá siempre ponía, digamos, la iglesia de Forest City los sábados de fondo. Así que a pesar de que no los obligaba a escuchar el sermón y la música, lo que hacía es de una forma estratégica colocar ahí la prédica para que la puedan escuchar. Y tarde o temprano, como usted bien dice, y hablábamos también el sábado en la escuela sabática, Dios es un imán y siempre nos atrae con su amor incondicional a sus pies, y de esa manera poco a poco nosotros vamos a poder lograr que nuestros seres queridos también lo conozcan. Tenemos también, pastor, otro testimonio que dice: millones de gracias a la iglesia de Forest City, al pastor Joel, por el mensaje. Primero, gracias a nuestro amado Dios que lo usa como instrumento para que abramos nuestros ojos y podamos ver
y conocer al verdadero Dios y no al que teníamos como tradición. Desde hace un tiempo venía no entendiendo cómo el Antiguo Testamento hablaba de la venganza de Dios y tantas cosas incomprensibles, pero sí, a través de Jesús, Dios hecho hombre, quien nos vino a mostrar su verdadero amor, es que debemos buscar entender que el Espíritu Santo nos guíe cada día, Dios le sigue usando y muchas gracias por llevarnos a Cristo. Este es otro testimonio que nos han compartido a través del correo electrónico. Amén, qué lindo, qué lindo. Y bueno, estamos todos en esto, es un peregrinaje. Nosotros acá desde Forest City lo que vamos aprendiendo lo transmitimos y lo que muchos también se conectan con nosotros nos cuentan sus conclusiones, las cosas que llegan a las conclusiones que llegan. Así esto es parte del movimiento. Estamos todos creciendo y Cristo se está manifestando. Amén. Tenemos también otra pregunta que dice lo siguiente. Quisiera preguntarle al pastor Joel en el programa Entre Nos, ¿por qué aparentemente Dios manda a los seres humanos a que cometan un genocidio como el del pueblo cananeo? Pero cuidado, aquí la pregunta no tiene que ver con la justificación sobre el acto, ya que respuestas a eso hay muchas, como que era un pueblo ya imposible de redimirse del pecado. Pero aquí la pregunta es acerca de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y es que no entiendo cómo Dios, por un lado, puede promulgar una ley tajante y directa, no matarás, y por otro lado, ordenar justo a quienes dijo no matarás, que sí maten en el tiempo, modo y lugar que Él lo designa. Esto para mí es incoherente. Me imagino que soy un padre de familia y que tengo como profesión ser juez, por tanto educo a mi hijo bajo el respeto de las leyes y le digo que todos sus actos deben de estar enmarcados dentro de la ley. Es más, invito a mi hijo a que estudie en la escuela de leyes y que se eduque para ser más abogado que yo. Un día cualquiera, unos malvados roban a mi hijo y lo golpean, casi lo matan. Entonces mi hijo acude a mí y me pregunta qué hacer y mi respuesta es, esas son algunas personas muy malas que ya no se van a redimir de su pecado y aunque los lleváramos al tribunal no habría solución porque sus hijos seguirán robando y golpeando. Por tanto, hijo, toma un fusil y ve a matarlos a todos, incluso a sus hijos, y así quitarás y erradicarás el mal de la tierra. El problema aquí no está en el acto, sino en mi falta de coherencia entre lo que digo y lo que hago, lo que enseñé a mi hijo y lo que le pido que haga. ¿Entienden mi punto? Agradecería mucho que me indiquen cómo hacer para llegar a una respuesta a esta polémica pregunta. Gracias por contestarme. Bueno, ha sido un poquito larga la pregunta, pero me parecía interesante la comparación que él hace como padre y como profesión de juez, así que por eso quería leerla completa. Muy bien, yo no sé si tengo una respuesta. O sea, esta es una de las preguntas más difíciles que hay en la Biblia, pero sí voy a tratar de elaborar algo que creo que es correcto. No tengo la respuesta final de esto, pero tú me estás hablando de tus hijos, que tú tienes unos hijos que criaste en unos principios. Ahora suponte, de acuerdo al ejemplo que tú utilizabas, hay una gente que le roba a tus hijos, ¿verdad? Ese era el ejemplo, Karen, que había gente que le robaba a los hijos. Entonces, suponte que tú no tienes que criar a tus hijos, tú tienes que criar a los que le roban a tus hijos. Y con la cosmovisión que ellos tienen, cómo hacen las cosas, tú los tomas con esa cosmovisión. Y con esa cosmovisión tienes que trabajar con ellos para que ellos ayuden a todos. Y con ellos tú los tienes que utilizar como herramienta de misión sin violentar la cultura de ellos. Hay algo que lo tengo bastante claro, es que cuando, por ejemplo, Dios saca a Israel de Egipto, Él muestra, hay muchos versículos que lo dicen, las batallas son mías, no son de ustedes. Evidentemente Israel no le alcanzaba la fe como para dejar que las batallas sean de Dios. Siempre que Dios actuaba, Él libraba las batallas, los israelitas no tenían que mover un arma, no tenían que mover un arma. Pero evidentemente a los israelitas no les alcanzaba la fe para dejar las batallas en las manos de Dios. Entonces Dios tenía que trabajar con ese pueblo, que era el peor, de acuerdo a lo que dice la Biblia, era el peor pueblo que existía. Dios no violenta la cultura y trabaja con ellos limitadamente porque ellos no lo dejan trabajar a Dios como Dios quisiera trabajar. Hasta ahí llega mi respuesta. Si sirve... por supuesto, yo creo que esta no es una respuesta total de la pregunta. Yo estoy elaborando en este tema también. Yo lo que sí sé es que Jesús, que me muestra el Nuevo Testamento, o sea, que me muestran los evangelios, no veo nunca a Jesús haciendo un genocidio.
Sí veo, y voy a dar algo que, por ejemplo, que a mí me desorienta también. Cuando Jesús nace, Herodes se pone celoso y quiere sacar a Jesús de los límites de su reino, tratando de asesinarlo. Como no sabía dónde estaba Jesús, sabía que estaba en Belén, pero no sabía quién era, entonces Herodes manda matar a todos los niños de Belén. Dios manda un ángel y le avisa a José María, y José María entonces emigra en Egipto para salvarse del genocidio que iba a cometer Herodes. ¿Quién estaba guiando a Herodes? La Biblia claramente nos da a entender que es Satanás. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué Dios le manda un ángel a María y a José para proteger a Jesús, pero no le manda un ángel a todos los padres de Jerusalén que mueren sus niños en ese genocidio y solamente Dios protege a Jesús. No tengo respuesta. Lo que sí sé es que Dios no provoca el genocidio, pero sí también sé que Dios, por lo menos parece con esos chicos de Belén, se abstuvo de darles el cuidado que les dio a María y a José. ¿Por qué a esos niños de Belén no les dio el cuidado que les dio a María y a José? No tengo una respuesta. Sí, cuando veo el carácter de Jesús, lo único que puedo decir es que todavía no entiendo bien todo y no entiendo bien todos esos pasajes. Y me quedo con eso, como decíamos al principio, tenemos que seguir estudiando esto, tenemos que seguir pensando en esto, tenemos que seguir orando para que Dios nos dé respuesta, pero todavía yo no tengo una respuesta total a esto. Y yo me pongo a pensar en cuántas veces también a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Que yo oro muchísimo por algo y aparentemente aparecen todas las señales y yo pienso que algo es la voluntad de Dios, pero después de un tiempo me doy cuenta que no era la voluntad de Dios, sino que era, digamos, la realidad que aparentaba ser algo que venía de Dios y no necesariamente lo era. Cuando Pablo también perseguía a los cristianos, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Seguramente en esa época habrá dicho que tenía la certeza de que Dios le había mandado a matar a sus hijos, pero en algún momento determinado Dios se encuentra con Pablo y le muestra la verdad, y es ahí donde Pablo se convierte en apóstol, y ese proceso también fue largo, fue algo que tomó mucho tiempo, y yo me imagino que también la verdad es progresiva y a veces nosotros queremos descifrar a Dios con el instrumento humano que somos nosotros, que estamos de alguna manera sujetos a errar, sujetos a equivocarnos en cómo interpretamos también la realidad. Bueno, una de las cosas que creo que todo esto nos lleva a un problema que se llama hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. Y también nos lleva a una situación, ¿qué entendemos nosotros por inspiración? ¿Qué entendemos nosotros por cuando Dios inspira a un profeta? O sea, cuando Dios inspira a un profeta, ¿lo saca de su cultura y lo hace un ser divino para que Dios transmita el mensaje de Dios? ¿O el profeta transmite el mensaje de Dios dentro de los límites culturales que tiene, dentro de los límites de su crecimiento espiritual incluso, y dentro de los límites de su cosmovisión acerca de Dios que tiene? Me inclino a pensar que es como lo último que estaba diciendo, nada más que muchas veces nosotros pensamos que todo lo que escribe el profeta está acabado y es divino, es una foto de lo que Dios le dice. No, yo creo que lo que el profeta escribe es una pintura de lo que Dios le dice, no una foto. Es una pintura. Y la pintura del profeta va siendo pintado ese cuadro de acuerdo a los límites artísticos que tiene el profeta, si podríamos usar esa metáfora, y hay profetas más limitados y profetas menos limitados. En la medida que vamos avanzando en la revelación progresiva que se va dando en la Biblia, vemos que estas cosas van sucediendo menos. Es más, las interpretaciones de estas cosas son diferentes de parte de los profetas. Y, por ejemplo, tenemos en Samuel, en una parte donde dice, no me acuerdo ahora el capítulo, pero donde dice que Dios incita a David a hacer un censo, y como resultado de ese censo cae una plaga que destruye un montón de israelitas. Entonces uno dice como Dios lo incita y después Dios se enoja por el que David hizo un censo y manda una plaga donde un montón de gente de Israel se muere. Pero entonces después vamos a Crónicas, que fue escrito después del libro de Samuel, un poco después, y vemos que el profeta o el escribiente de Crónicas ya no dice que Dios incita a David a hacer un censo, sino que dice Satanás incita a David a hacer un censo. O sea, para el profeta de Reyes,
Era Dios el que lo incitó a David. Sin embargo, para el profeta de Crónicas es Satanás el que incitó a... Evidentemente había crecido la cosmovisión de Dios ya para el profeta de Crónicas y pudo definir que no había sido Dios el que lo había incitado a David, sino que había sido Satanás. Entonces, eso es simplemente un ejemplo para que veamos que la revelación es progresiva y por eso hay muchas cosas del Antiguo Testamento que no podemos entenderlas tal cual como están descritas, o sea, la interpretación, los hechos ocurrieron, pero cómo son interpretados por el profeta esos hechos, tenemos que analizarlo eso a los lentes de Jesús y a los lentes del mensaje de toda la Biblia y del carácter de Dios. Y ese es el principio hermenéutico por excelencia. Es interesante y apasionante descubrir nuevas cosas en la Biblia, algo que ya dábamos por cerrado, por concluido. Es interesante cómo Dios va expandiendo todos esos horizontes de conocimiento y a la vez nos nutre de experiencia en relación con Él. Yo quiero compartir también otro testimonio muy lindo que llegó a través de YouTube en plena transmisión del sábado pasado. Dice... yo soy cristiana pentecostal y después de que empecé a guardar el sábado y escuchar estos sermones de Pongámonos de Acuerdo que predica el pastor Joel Barrios, la verdad de la Biblia se me fue revelada. También nos dice que lleva más de 8 meses siguiendo el ministerio de Forest City, siguiéndole a la palabra de Dios a través del programa Pongámonos de Acuerdo, y ella dice, créeme que Dios ha cambiado mi vida. Muchísimas gracias. Realmente este testimonio a mí me pone los pelos de punta porque me doy cuenta de que Dios está trabajando en esta pandemia aún en medio del dolor, aún en medio de nuestras limitaciones y que muchas personas están escuchando y también haciendo suyo el mensaje. Sí, esto es la evidencia de lo que es un movimiento. Y una de las cosas, por ejemplo, al estudiar, nosotros los miércoles estamos estudiando Gálatas, y una de las cosas que Pablo, por ejemplo, cuando habla en Gálatas, los judíos eran pueblo de Dios, y yo creo que cada una de las iglesias, las denominaciones que se reúnen en una iglesia, en un templo, pensamos todos que somos pueblo de Dios, pero muchas veces pensamos que nuestra denominación es el pueblo de Dios. Entonces, cuando llega Jesús, y Pablo sigue a Jesús. Pablo, que era del pueblo judío, que era teóricamente del pueblo de Dios, Pablo dice, no, el pueblo de Dios necesita a Cristo también. Y los gentiles, los paganos también necesitan a Cristo. Y cuando Cristo es metido dentro del pueblo de Dios, surge un nuevo movimiento, que es el movimiento cristiano, que une tanto a los paganos como a los judíos, o a los gentiles como a los judíos. Y yo creo que en esta pandemia está surgiendo este movimiento que Cristo, porque hay muchos adventistas también, que nuestra denominación es la adventista, hay muchos adventistas que dan el mismo testimonio que está dando esta chica pentecostal, que, como escuchábamos al principio, gente que hace 30 años estaba en la iglesia adventista y ahora siente que está conociendo a Dios verdaderamente. O sea, Dios está levantando un movimiento desde cada denominación, desde cada denominación. Lo que nosotros tenemos que ser es fieles a esos principios que las enseñanzas de Cristo, a través de su palabra, nos está el Espíritu Santo dando. Y si somos fieles a eso, Dios nos va a unir, tarde o temprano nos va a unir, y este va a ser el movimiento final, esperemos. Así es, tenemos también otro comentario que llegó a través de YouTube en plena transmisión, que es muy lindo. Dice, hay más de una familia en Cuba escuchando las predicaciones de Forest City. Nosotros escuchamos cada sábado sus sermones desde La Habana, Cuba. Dios bendiga su ministerio. Me gusta la forma sencilla de presentar la palabra del pastor Joel Barrios. Un saludo para él y para todo el equipo de Forest City. Tenemos ese comentario que nos llegó en YouTube. Gracias, les mandamos un saludo a todos y quiero decirles que acá, o sea, a veces pareciera que nosotros estamos trabajando para Forest City y por supuesto para todo el mundo, y nos encanta que haya mucha gente de todos lados que se está uniendo, pero recuerden que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer algo con esto que Dios nos está dando. Y por eso, si bien estamos unidos con Forest City, ustedes pueden transformarse en Forest City en el país donde están, en el lugar donde están, porque no pasa por Forest City esto, pasa por Cristo y su palabra. Y donde esté Cristo y su palabra y haya gente, hay lugar para hacer misión y para que crezca este movimiento. Así es, imaginen a los discípulos que fueron 12 y se fueron multiplicando y realmente cambiaron el mundo con la relación con Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, y ahora yo veo que somos más y esto cada vez se está extendiendo a otras partes del mundo y es una alegría realmente poder conectarnos con ustedes, recibir sus mensajes y también sus lindos testimonios. Quiero finalizar, pastor, con esta pregunta a raíz de la última prédica que se tuvo en la iglesia.
este sábado. Dice, yo no entiendo cómo es esto de la salvación. Se supone que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué sentido tendría venir a matar a los que él vino para rescatar en la cruz? En el Antiguo Testamento da la impresión de que Jesús todo el tiempo está airado y se quiere vengar. Entonces, ¿por qué quiere recoger luego a la oveja perdida y también sanarla de sus heridas? Esto es lo que no me queda claro. No, lo tienes muy claro, no es que no te queda claro, lo tienes muy claro. Justamente, lo que te falta es interpretar esas partes del Antiguo Testamento, darle, o sea, tú lo estás diciendo, Cristo no puede ser ese, Cristo no puede venir a mandar a matar a aquello que viene a salvar. Y eso es lo que vino a mostrar Jesús. Jesús vino a mostrar que él no vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, eso está llegando a la interpretación correcta de la Biblia. Y por eso, volvemos a repetir, nosotros tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a la luz de Jesús. A la luz de Jesús. Sí, pastor. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Ha sido realmente un privilegio poder compartir con ustedes. Seguramente están disfrutando ya de la llegada del sábado y también de Semana Santa, que siempre es una oportunidad para reflexionar, para estar en familia y para recordar también el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros y saber que Él está al pendiente de cada sufrimiento, de cada detalle que nosotros necesitemos. Así que realmente es un privilegio poder ser parte de este movimiento que se está formando en diferentes partes del mundo y gracias a todos por conectarse con nosotros. Pastor, ¿le gustaría decir algunas palabras antes de cerrar? ¿Anunciar algo para el día de mañana? Mañana usted va a predicar, si por ahí nos puede dar el título del sermón también. Todavía no tengo el título, o sea, perdonen que a esta altura lo que pasa, pero sí voy a predicar sobre, vamos a analizar cómo preparar camino para la venida de Cristo. Y vamos a ver qué hace Cristo con aquellos que preparan camino para su venida. Perfecto, pastor. Entonces los esperamos el día de mañana a partir de las 10 en punto de la mañana. Recuerden que se hizo el cambio de horario hace 2 semanas, así que tienen que ajustar sus horarios también en sus países para que puedan ser parte de este momento de adoración. Cerramos, pastor, entonces con una oración. Muy bien, vamos a orar. Querido Señor, gracias por todo lo que hemos dialogado, charlado. Te pedimos que tú traigas cada día más luz a nuestro entendimiento para poder, Señor, entender quién eres tú, cómo interpretar la Biblia y que eso nos lleve, Señor, a amarte más y amar más al prójimo. Bendícenos, Señor, en lo que queda de nuestra vida para que nuestro caminar contigo sea cada día ascendente y podamos profundizar más en tu amor. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.